Vamos de vuelta. Ahora algunos ejemplos acerca de factorización, distintos casos de cómo factorizar una expresión. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es lo que buscamos cuando estamos factorizando. Cuando factorizamos, justamente estamos tratando de pasar una expresión que está escrita a partir de términos. Términos son cosas que se suman o se restan, ¿ven? Acá, por ejemplo, tenemos x a la quinta, a la que le resto el término x cubo y le sumo el término x a la cuarta. Entonces esto está expresado en función de sumas y restas. La idea es escribirlas justamente como factores. Factores son cosas que se multiplican. Acá tenemos la multiplicación de este factor x cubo por este factor que está entre paréntesis, que sería otro número, ¿sí? Y entonces en este caso tendríamos una expresión factorizada y tenemos dos factores. El primero x cubo y después toda esta expresión entre paréntesis. Entonces pasamos de algo que estaba escrito como sumas y restas a algo que está escrito como una multiplicación, ¿sí? Ese sería el objetivo de la factorización. Para lograr eso, tendríamos que seguir alguno de los caminos, ¿no?, que vamos a ver ahora. ¿Por qué hacemos tanto hincapié en tener una expresión en forma factorizada? Porque cuando tenemos que resolver una ecuación de la forma a por b igual a 0, en realidad, al tenerlo factorizado, vamos a usar esta propiedad de que a por b es igual a 0 si este número a es 0 o este número b, que sería un factor, es 0. Por eso nos importa tanto tener las expresiones factorizadas, porque después resulta más fácil, ¿sí?, encontrar la solución de esta ecuación que si tuviéramos una expresión escrita así, en función de términos, ¿no? Términos que se suman y se restan. Entonces, ese va a ser nuestro objetivo, ¿no? Aprender a factorizar para después, en algún momento, poder resolver ecuaciones de forma más sencilla. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. El primer ejemplo que vamos a ver va a ser este de factor común, extraer factor común. Tenemos una expresión, ¿sí?, términos, y en esos términos nos fijamos si hay justamente algún factor que se repite. En este caso vemos que, por ejemplo, la variable x aparece en todos los términos. Y aparece en todos los términos un número mayor o igual que 3 veces. Por ejemplo, acá aparece 5 veces, 3 veces, 4 veces. Entonces el factor común que podemos extraer sería la x cubo. Y de hecho voy a escribirlo así. Este va a ser uno de mis factores. Y este factor se va a estar multiplicando por otra expresión. Y esa otra expresión va a tener que ser tal, va a tener que cumplir la condición de que si yo quisiera hacer distributiva después, no me va a salir. Acá. Si yo quisiera hacer distributiva después, tendría que volver a obtener lo que tenía antes, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para averiguar quiénes son los términos que aparecen dentro del paréntesis? Haría x elevado a la 5 dividido a x cubo, me quedaría x cuadrado. Y es cierto, si yo hiciera distributiva acá, x cubo por x cuadrado, volvería a obtener x quinta. Después tenía menos x cubo dividido a x cubo, me quedaría menos 1. Y es cierto, si yo hiciera distributiva, x al cubo menos 1 me da menos x cubo. Finalmente, haría x cuarta dividido x cubo, me quedaría x. Con esta lógica, ¿no?, de que los términos que figuran dentro del paréntesis los obtengo haciendo la división de estos que tenía dividido el factor que saqué fuera, ¿no?, x cubo en este caso. Entonces esta sería la expresión factorizada de este polinomio. Vamos a otro ejemplo. Vamos a ver este. Acá tenemos también, ¿no?, 3 términos. Nos podríamos fijar que
no en todos los términos aparece x, así que la x no va a poder extraerse factor común, pero todos los coeficientes son múltiplos de 7. Y entonces extraemos el 7 como factor común. Entonces de vuelta, el 7 va a ser uno de los factores y va a estar multiplicado por una expresión que vamos a poner entre paréntesis. Y de vuelta tendríamos que lograr que estos términos que aparecen dentro de los paréntesis fueran tales que si hiciéramos distributiva tendríamos que obtener esto mismo que teníamos originalmente. Así que hacemos 21x dividido 7 me da 3x. 14x cubo dividido 7, 2x cubo. Y menos 35 dividido 7 es menos 5. Es cierto, me quedaría esto. Si yo hiciera acá distributiva, me quedaría 7 por 3x, me quedaría 21x, que era lo que tenía originalmente. Si yo hago distributiva acá, 7 por 2x cubo, me quedaría los 14x cubo que tenía en el segundo término. Y si hiciera 7 por menos 5, me quedaría el menos 35. ¿Se va entendiendo? Hasta ahora espero que sí. Vamos al último ejemplo de factor común. Tenemos acá una expresión en términos. Fíjense que todos los términos ¿sí? tienen un coeficiente múltiplo de 2 y que la x también aparece en todos los términos. La menor cantidad de veces en este caso es 3. Entonces vamos a extraer factor común 2x cubo. Ya un poco más cancheros, 2x cubo es uno de los factores. Entonces vamos a tener que ver quiénes serían la expresión que queda dentro del paréntesis. Y empezamos. Menos 2x cubo dividido 2x cubo me va a dar menos 2. 6x quinta dividido 2x cubo me quedaría 6 dividido 2 es el 3, es el coeficiente. Y después tendría x quinta acá dividido x cubo, restaría los exponentes, 5 menos 3 me daría x cuadrado. Menos 16x a la sexta dividido 2x cubo, dividiría los coeficientes, menos 16 dividido 2 me quedaría menos 8. Y con las x tendría que hacer x a la sexta dividido x al cubo, se restarían los exponentes y me quedaría x a la 3 al cubo. Finalmente 20x a la cuarta dividido 2x cubo me quedaría 20 dividido 2, 10. Y x a la cuarta dividido x cubo me quedaría x. Entonces acá tengo la expresión factorizada, ¿sí? Les voy a insistir con esto, escrita la misma expresión, es una forma equivalente de escribir, nada más que ahora lo tengo a partir de dos factores. Este es uno de ellos, el primer factor, y este sería el segundo de los factores. ¿Sí? Bueno, este es un método, el factor común. Ahora hablamos de factor común por grupos cuando hacemos 2 veces el proceso de sacar factor común. Por ejemplo, tenemos una expresión con 4 factores y vemos que en estos dos, lo voy a escribir acá, en estos dos primeros términos aparece el factor x. X de hecho al cubo, ¿sí? Y en estos dos términos, lo que tienen en común estos dos términos es el factor 7. Si yo tomo solamente estos dos primeros y extraigo el factor común x cubo, fíjense que si hiciera distributiva acá, volvería a tener exactamente los mismos términos que tenía al principio, porque me quedaría x cubo por x me daría x cuarta, y x cubo por 1 me daría x cubo. Exactamente lo mismo, nada más que acá extraje el factor x cubo. Y ahora me concentro en los dos segundos términos y extraigo el factor común 7. ¿Sí? 7 por x me daría 7x y 7 por 1 me daría 7 y tendría estos dos. Bien, entonces agrupé los dos primeros términos, extraje factor común x cubo,
agrupé los dos segundos términos y extraje factor común 7. Pero ¿qué pasó? Fíjense que dentro del paréntesis me quedó exactamente la misma expresión, x más 1. Entonces ahora, si lo miramos un poco mejor, vemos que seguimos teniendo términos. Este es el primer término, todo esto que estoy señalando acá es el primer término, y este sería el segundo término. Y en ambos términos se está repitiendo este factor, x más 1. Entonces lo que voy a hacer es volver a aplicar otra vez la misma estrategia, ¿no? De sacar factor común. Entonces voy a decir que el factor común es este, x más 1. Y este factor se estaría multiplicando por otro factor, que lo voy a escribir entre paréntesis, cuyos términos van a ser justamente el resultado de hacer esta división. X cubo por x más 1 dividido x más 1 me va a dar x cubo, y es el primero de los términos que voy a poner en este paréntesis. Y el segundo lo obtengo de acá, 7 por x más 1 dividido x más 1, me queda 7, que es el que puse acá. Ahora sí, tenemos finalmente una factorización. Este es el primer factor y este es el segundo. Bueno, vamos a ver este ejemplo. En este ejemplo tenemos una expresión en términos y vemos que en los dos primeros términos se está repitiendo el factor 3 y en los dos segundos términos se repite el factor x. O sea, extraemos de aquí el factor común 3, que está acá expresado, y hacemos 3x al cuadrado dividido 3, nos queda x al cuadrado, 3x, menos 6 dividido 3, me queda menos 2. Estos dos serían los términos que aparecen dentro de los paréntesis. Con respecto a los dos segundos términos, decíamos que el factor común es x, así que le extraemos factor común, aquí está x, y haríamos x cubo dividido x, me quedaría x cuadrado, y menos 2x dividido x me queda menos 2. Todo el tiempo esto pueden ir comprobando que lo están haciendo bien, haciendo distributivo y comprobando que efectivamente les da lo que tenían originalmente. Si yo hago x por x al cuadrado me queda x cubo, que era lo que tenía aquí, y hago x por menos 2 me queda menos 2x, que era lo que tenía acá. Bien, hasta acá estamos. Todavía no tenemos factorizada la expresión, porque acá aparece una suma, ¿sí? Tenemos en realidad dos términos, este es el primer término y este es el segundo. Pero vemos que en ambos términos aparece este factor, ¿sí? Se repite. Así que justamente ese es el factor que vamos a extraer, factor común, y vamos a dejar entre paréntesis justamente el 3 y la x, que es lo que está expresado acá. Si hiciéramos distributiva, nos quedaría 3 por x al cuadrado menos 2, que es lo que tenemos en el primer término, y haciendo distributiva acá nos quedaría x por x al cuadrado menos 2, que es justamente lo que tenemos en el segundo término. Ahora sí tenemos la expresión factorizada,